Era una tranquila tarde de sábado, de esas en las que el calor del día parece arrastrar el tiempo. Pasé la mayor parte del tiempo en el garaje, jugueteando con un motor viejo que había estado intentando restaurar durante semanas. Había algo relajante en la tranquilidad del espacio, los suaves tintineos del metal contra el metal y el ritmo constante de mis manos mientras trabajaba. El garaje siempre había sido mi refugio, mi santuario lejos de todo lo demás en el mundo. Mi padrastro, Mark, solía salir los fines de semana, lo que me daba tiempo y espacio para trabajar en paz. Se había casado con mi madre hacía unos años y, aunque no éramos muy cercanos, las cosas siempre habían sido fáciles entre nosotros. No había pensado mucho en él, hasta hace poco. Últimamente había algo en Mark que me había llamado la atención de una manera que no podía explicar del todo. Tenía 40 y tantos años. Era fuerte y atlético gracias a años de trabajo en la construcción, y tenía cierta confianza propia de su edad. Me sorprendía mirándolo más tiempo del que debería, notando la forma en que se movía, la forma en que su voz retumbaba en un tono profundo y autoritario. Era una atracción sutil que había tratado de ignorar, empujando esos pensamientos al fondo de mi mente. Pero hoy, mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas del garaje, proyectando largas sombras en el suelo, me encontré pensando en él de nuevo. Y ahí fue cuando empezó todo. Acababa de terminar de apretar el último perno, cuando escuché que la puerta de la casa se abría con un crujido. Mi pensamiento inmediato fue que mi mamá había llegado temprano a casa, pero entonces escuché su voz, la voz de Mark. Fue más profundo de lo habitual y me envió una oleada de anticipación para la que no estaba preparada. «Estás trabajando duro aquí», dijo Mark, entrando al garaje. Su tono era casual, pero había algo más, algo en la forma en que permanecía en la puerta, mirándome. Levanté la vista, sorprendida al verlo apoyado contra el marco de la puerta, con una leve sonrisa en sus labios. Llevaba una camiseta ajustada que se ajustaba a su musculosa estructura, la tela estirada sobre su ancho pecho. Mi corazón dio un vuelco. «Sí, solo estoy trabajando en el motor», dije, tratando de mantener la voz firme. «Ya casi está hecho». Mark se acercó. Sus ojos escanearon el garaje como si estuviera evaluando el espacio, pero pude sentir su mirada de nuevo hacia mí, deteniéndose. «Has estado pasando mucho tiempo aquí últimamente», señaló, su tono casual, aunque había una tensión subyacente que no pude identificar. Me encogí de hombros y me sequé las manos con un trapo. «Aquí afuera hay paz. Me gusta la tranquilidad». Mark se rió suavemente. Sus ojos captaron la luz del sol por un momento, haciéndolos parecer más brillantes, más intensos. «Sí, lo entiendo». Hubo un silencio que se extendió entre nosotros, denso y cargado, mientras Mark estaba a solo unos metros de mí. Podía sentir el calor que irradiaba de él, y el pequeño espacio del garaje parecía reducirse con cada segundo que pasaba. Su presencia era casi abrumadora, y me encontré muy consciente de cada movimiento que hacía. «Has crecido mucho», dijo Mark, bajando un poco la voz mientras me miraba con una expresión que no pude leer del todo. «A veces apenas te reconozco». Tragué fuerte, sin saber cómo responder. Había algo en la forma en que me miraba, algo que envió una oleada de calidez a través de mi pecho. No era solo admiración, era algo más, algo que no esperaba. «He estado tratando de mantenerme ocupada», dije. Mi voz salió más tranquila de lo que pretendía. Mark dio otro paso más cerca, acortando la distancia entre nosotros. Podía oler el leve aroma de su colonia, mezclado con el almizcle del sudor del calor. Su presencia era magnética, atrayéndome aunque traté de resistirme. «Has estado haciendo un buen trabajo», dijo, con sus ojos fijos en los míos. «Pero no trabajes demasiado. Te mereces un descanso». Asentí, sintiendo mi pulso acelerarse cuando él se acercó aún más. Su brazo rozó ligeramente el mío. El toque fue sutil, casi accidental, pero me provocó una sacudida que no pude ignorar.
Intenté concentrarme en el motor frente a mí, pero podía sentir la mirada de Mark sobre mí. La intensidad de su presencia hacía imposible concentrarme. Estaba parado tan cerca ahora que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo, y me hacía difícil pensar con claridad. «No tienes que estar nervioso cerca de mí, ¿sabes?». Drení a Mark en voz baja. Su voz apenas era más que un susurro. Levanté la vista y me encontré con su mirada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había algo en sus ojos, algo que envió un estremecimiento de emoción y miedo a través de mí al mismo tiempo. No podía apartar la mirada. «No estoy nervioso», mentí. Mi voz temblaba ligeramente. Mark sonrió, pero no era su sonrisa habitual. Este era diferente, más conocedor, más peligroso. Extendió la mano. Su mano reposó ligeramente sobre mi hombro, y el simple toque hizo que se me cortara el aliento en la garganta. «He notado la forma en que me has estado mirando», dijo, su voz baja y llena de algo que no pude identificar. Me congelé. Mi mente daba vueltas mientras sus palabras asimilaban. Él lo había notado. Él había visto a través de mí, a través de los pensamientos y sentimientos que había estado tratando de alejar durante semanas. Y él no estaba retrocediendo, estaba acercándose. Y fue entonces cuando sucedió. La mano de Mark se deslizó por mi brazo, su toque lento y deliberado, como si estuviera probando las aguas, viendo hasta dónde podía llegar. Mi corazón latía aceleradamente. Mi mente me gritaba que detuviera esto antes de que fuera demasiado lejos, pero mi cuerpo no me escuchaba. Estaba respondiendo a él, a su toque, de maneras que no había anticipado. «No tienes que ocultarlo», susurró Mark, su rostro ahora a solo unos centímetros del mío. «Yo también he estado pensando en eso». Sus palabras me golpearon como un tren de carga y sentí que mis rodillas temblaban bajo el peso de todo lo que decía. Esto no estaba solo en mi cabeza. Él también lo sintió. La conexión, la tensión, la atracción entre nosotros. Era real. Abrí la boca para decir algo, pero antes de que pudiera hablar, Mark se inclinó y sus labios rozaron suavemente los míos. El beso fue ligero al principio, vacilante, como si estuviera esperando que me alejara. Pero no lo hice, no pude. Fue tan asombroso sentir esta sensación de amor. El beso se prolongó, suave y vacilante, pero el momento pareció prolongarse para siempre. Estaba congelada, mi mente corriendo en 1000 direcciones diferentes, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mi padrastro me estaba besando, y no un beso cualquiera. Este estaba lleno de una intensidad silenciosa, una atracción que no me había dado cuenta que se había estado construyendo entre nosotros durante meses. Y lo mejor fue que la cosa no terminó ahí. Los labios de Mark eran cálidos y firmes, y la forma en que me besó no fue apresurada ni contundente, sino más bien lenta y deliberada, como si hubiera estado esperando este momento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi cuerpo atrapado entre el instinto de alejarme y el innegable deseo de apoyarme en ello. Antes de que pudiera tomar una decisión, Mark se apartó un poco, lo suficiente para que nuestras miradas se encontraran. Su aliento era cálido contra mis labios, y pude ver algo en su mirada que hizo que mi pulso se acelerara. No estaba confundido, no estaba seguro. Él sabía exactamente lo que quería, y ahora yo también. «No debería haber hecho eso», susurró Mark, aunque en su voz no había ningún arrepentimiento real. Su mano todavía estaba sobre mi hombro, sus dedos rozando ligeramente mi piel, pero no pude evitarlo. Lo miré fijamente, incapaz de hablar, mi mente todavía dando vueltas por el beso. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de tensión, y pude sentir que el espacio entre nosotros se reducía aún más. El garaje se sentía más pequeño, como si las paredes se estuvieran cerrando, haciendo imposible escapar de la atracción entre nosotros. Yo no sé qué decir. Finalmente logré tartamudear, con la voz temblorosa. Mark no me soltó.
Su mano se deslizó hacia abajo para descansar en mi brazo. Su toque me provocó escalofríos. «No tienes que decir nada», respondió suavemente, sus ojos buscando los míos. «Pero sé que tú también lo has sentido». Tragué fuerte, con la garganta seca, mientras intentaba darle sentido a lo que estaba diciendo. Lo había sentido. La extraña tensión entre nosotros, la forma en que mi mirada se detuvo en él más de lo debido. Pero nunca me había permitido reconocerlo plenamente. Y ahora, con él tan cerca, sus labios aún hormigueando sobre los míos, ya no podía negarlo. La mano de Mark se deslizó más abajo por mi brazo. Sus dedos rozaron los míos de una manera que hizo que mi piel hormigueara. Podía sentir el calor entre nosotros creciendo, espesando el aire en el garaje, y supe que habíamos cruzado una línea que no podía deshacerse. «No tienes que tener miedo», dijo Mark en voz baja. Su voz apenas era más que un susurro. «Podemos tomar esto tan despacio como quieras. Yo solo ya no puedo fingir más». Sus palabras me sacudieron y sentí que mi corazón se aceleraba aún más. No estaba segura de lo que quería. No estaba segura de estar lista para llevar esto más lejos. Pero no podía ignorar la atracción entre nosotros. No podía negar la forma en que mi cuerpo estaba reaccionando ante él. Mark debió haber sentido mi vacilación porque dio un paso atrás, dándome espacio para respirar. Su mano cayó de mi brazo y se pasó los dedos por el pelo, pareciendo casi nervioso por primera vez. «No quise presionarte», dijo, su voz ahora más suave. «Yo solo he estado pensando en esto durante mucho tiempo». Lo miré. Mi mente todavía daba vueltas, pero había algo en sus ojos que hizo que mi pecho se apretara. No estaba actuando simplemente por impulso. Esto era algo en lo que había pensado. Algo que se había estado construyendo durante mucho más tiempo del que yo había imaginado. «No sé qué es esto», admití, mi voz apenas audible, «pero no quiero que las cosas se pongan raras». Mark sonrió suavemente y la tensión disminuyó ligeramente. «No tiene por qué ser extraño. Simplemente podemos ver a dónde va». Hubo un momento de silencio entre nosotros. El peso de todo lo no dicho flotando en el aire. Podía sentir la atracción, la tensión, el deseo tácito que había estado hirviendo justo debajo de la superficie durante tanto tiempo. Pero todavía estaba asustada, asustada de lo que esto significaba, asustada de lo que sucedería después. «Nunca he hecho algo así», susurré, con la voz ligeramente temblorosa. «No sé si estoy listo». Mark se acercó de nuevo, pero esta vez sus movimientos fueron más lentos, más deliberados. Extendió la mano, su mano rozó suavemente la mía, su toque ligero pero lleno de significado. «Lo entiendo», dijo en voz baja, «y no voy a presionarte, pero no puedo fingir que no quiero esto, que no te quiero a ti». Sus palabras me golpearon con fuerza y sentí una oleada de emoción surgir dentro de mí. Había algo crudo y vulnerable en su forma de hablar, algo que me hizo darme cuenta de lo mucho que esto significaba para él. No estaba simplemente jugando un juego. Esto fue real para él, pero había más. Respiré profundamente, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y antes de que pudiera dudar, extendí la mano y mis dedos se curvaron alrededor de los suyos. Fue un pequeño gesto, pero la mirada en los ojos de Mark me dijo que lo significaba todo. «Podemos resolverlo», dije en voz baja, con la voz temblorosa. «No sé a dónde va esto, pero no quiero parar». La sonrisa de Mark se amplió y se acercó, con la mano libre levantada para acariciar un lado de mi cara. Su toque fue suave. Su pulgar rozó suavemente mi mejilla y sentí una calidez extenderse a través de mí que no había sentido en años. «No te arrepentirás de esto», susurró, su aliento cálido contra mi piel. «Prometo». Y con eso, se inclinó de nuevo. Sus labios encontraron los míos en un beso que fue más profundo, más intenso que antes. Esta vez no lo dudé. Le devolví el beso. Mis manos se deslizaron hasta sus hombros,
sintiendo la fuerza en su cuerpo mientras me acercaba más. El garaje pareció desaparecer a nuestro alrededor. El mundo exterior se desvaneció en la nada, mientras nos perdíamos en el momento. Sus manos estaban por todas partes, explorando, acariciando, enviando escalofríos por mi columna con cada toque. Y supe, en ese momento, que no había vuelta atrás. Nos separamos, sin aliento, y Mark me miró con los ojos oscuros por el deseo. «Probablemente deberíamos ir a algún lugar un poco más privado», murmuró, con una sonrisa juguetona tirando de las comisuras de sus labios. Asentí, mi corazón todavía aceleraba. «Sí, probablemente». Tomó mi mano y me llevó hacia la puerta que conectaba el garaje con la casa, y sentí un escalofrío de emoción recorrerme. Esto estaba sucediendo. Estábamos cruzando una línea que nunca pensé que cruzaríamos, pero ya no había miedo, solo anticipación. Pero la historia no terminó ahí. En el momento en que entramos a la casa, el aire se sintió diferente, de alguna manera más denso, cargado con el peso de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Mark me condujo a través de la cocina, su mano todavía sosteniendo la mía, como para asegurarme que estábamos juntos en esto. Cada paso se sentía surrealista, como si estuviera atravesando un sueño, y sin embargo, cada toque de él era innegablemente real, tan eléctrico. Llegamos al salón, donde la luz del sol se filtraba a través de las cortinas proyectando un cálido resplandor sobre todo. Mark hizo una pausa y se volvió hacia mí, su mirada intensa y llena de algo profundo, algo que hizo que mi pulso se acelerara de nuevo. Su mano acarició suavemente un lado de mi cara. Su pulgar rozó mi mejilla y la ternura en su toque hizo que mi corazón diera un vuelco. «¿Estás seguro de esto?», preguntó suavemente, en voz baja, casi vacilante. Asentí, sintiendo que se me cortaba el aliento en la garganta. «Sí», susurré, la palabra apenas escapó de mis labios. «Estoy seguro de que...». Mark se inclinó de nuevo. Sus labios encontraron los míos en un beso que fue más profundo, más urgente esta vez. El mundo exterior pareció desaparecer cuando me fundí con él. Mis manos agarraron sus brazos para mantener el equilibrio. Su toque estaba en todas partes, en mi cara, en mi cintura, acercándome más como si no pudiera tener suficiente. Cada parte de mí estaba viva, respondiendo a él de maneras que no había anticipado. Ni siquiera me había dado cuenta de que quería. Sus manos se deslizaron bajo el dobladillo de mi camisa. Sus dedos rozaron mi piel y el calor entre nosotros pareció aumentar. Me estremecí ante la sensación, sintiendo el calor de su cuerpo presionando contra el mío, la forma en que su respiración se entrecortaba cuando nuestro beso se profundizaba. Fue abrumador y estimulante a la vez, y no quería que terminara. Mark se echó hacia atrás ligeramente, su frente descansando contra la mía, y pude sentir su aliento, cálido y desigual contra mi piel. «Eres increíble», susurró, con la voz llena de emoción. Sentí una oleada de calidez ante sus palabras, un aleteo en mi pecho que me hizo sonreír. «Tú tampoco eres tan malo», bromeé suavemente, aunque mi voz era temblorosa. Él sonrió. Su mano se deslizó hasta la parte posterior de mi cuello, atrayéndome a otro beso, más lento esta vez, más deliberado. No había prisa, no había necesidad de darse prisa. Teníamos todo el tiempo del mundo y quería saborear cada segundo de esto, cada toque, cada beso, cada palabra no dicha. Antes de darme cuenta, Mark me estaba guiando hacia el sofá. Sus manos nunca me dejaron mientras me tiraba hacia abajo con él, su cuerpo presionando contra el mío. Su peso era reconfortante, tranquilizador, y sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo, mientras sus labios recorrían mi cuello. Sus manos exploraban mi piel con una confianza que me hacía temblar. Toque encendía algo dentro de mí que no había sentido en mucho tiempo. Sus manos eran fuertes, firmes, y la forma en que se movía contra mí hizo que mi cabeza diera vueltas. «He querido esto durante tanto tiempo», murmuró Mark contra mi piel,
su voz ronca y sin aliento. Sus palabras me sacudieron y sentí una ola de emoción surgir dentro de mí. Deseo, sí, pero algo más profundo. Esta no fue solo una conexión física, había algo real entre nosotros, algo que se había estado construyendo durante meses, tal vez incluso años. Levanté la mano, lo atraí hacia mí y lo besé ferozmente, como si intentara transmitir todo lo que no podía expresar con palabras. Y él respondió de la misma manera. Sus besos se volvieron más urgentes, más intensos, hasta que ambos nos quedamos sin aliento, atrapados en un torbellino de emoción y deseo. Era como si hubiéramos descubierto algo, una verdad tácita que ninguno de los dos había estado dispuesto a afrontar hasta ahora. Y ahora que lo teníamos, no había vuelta atrás. Estábamos juntos en esto, y ya no había dudas ni miedo. Las manos de Mark recorrieron mi cuerpo, explorando, acariciando, y cada toque enviaba una descarga eléctrica a través de mí. Me arqueé hacia él. Mi respiración se entrecortó cuando sus labios encontraron los míos nuevamente. Sus besos se volvieron más exigentes con cada segundo que pasaba. El calor entre nosotros era innegable, abrumador, y supe que habíamos cruzado una línea de la que no quería retroceder. Pero la historia no termina aquí. A medida que movíamos juntos, la tensión entre nosotros crecía hasta un punto álgido. Sentí una sensación de urgencia, una necesidad de estar más cerca, de sentir más de él. Mark pareció sentirlo también, porque sus manos se volvieron más audaces, su tacto más insistente, como si estuviera tan perdido en el momento como yo. Jadeé. Mis dedos se clavaron en sus hombros mientras me besaba más fuerte, su cuerpo presionándome contra el sofá, su peso arraigándome, haciendo que todo se sintiera más real, más intenso. Mi mente daba vueltas, mi cuerpo reaccionaba a cada toque, cada beso, y podía sentir la tensión entre nosotros creciendo, llegando a algo que ninguno de los dos podía detener. Justo cuando parecía que estábamos al borde de algo que no se podía deshacer, se escuchó un sonido, un ruido proveniente del exterior, el sonido de pasos acercándose a la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco y Mark se quedó helado encima de mí. Su respiración aún era entrecortada mientras ambos registramos el ruido. La puerta. Alguien estaba en la puerta. Mark se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos al darse cuenta, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Mi mente se aceleró, mi cuerpo todavía tarareaba con las réplicas de lo que acababa de suceder, pero la realidad regresaba, rápida y duramente. «Tenemos que parar», susurré, con la voz temblorosa, pero el corazón aún latía con fuerza. Mark asintió. Su mano permaneció en mi cintura por un momento antes de alejarse, levantándose rápidamente y pasándose una mano por el cabello. Miró hacia la puerta y luego a mí, y pude ver la frustración en sus ojos, la forma en que intentaba mantener la calma. «Sí», murmuró, respirando profundamente. «No podemos hacer esto ahora». Me senté, mi mente todavía daba vueltas, mi cuerpo todavía zumbaba por todo lo que acababa de suceder. El momento se había roto, interrumpido por la realidad, y no estaba seguro de qué hacer a continuación. Mark volvió a mirar hacia la puerta y luego a mí con expresión seria. «Resolveremos esto», dijo en voz baja, su voz llena de una determinación que envió un escalofrío por mi espalda. «Encontraremos una manera». Asentí. Mi corazón todavía aceleraba mientras intentaba procesar todo. Habíamos cruzado una línea y ya no había vuelta atrás, pero ya no tenía miedo. No estaba seguro. Sabía que pasara lo que pasara después, cualesquiera que fueran las complicaciones que tuviéramos, lo resolveríamos, juntos. El sonido de la puerta abriéndose rompió el silencio y supe que nuestro momento había terminado, al menos por ahora. Pero cuando Mark me lanzó una última mirada, llena de promesas y deseo, supe que esto era solo el comienzo.
Pero entonces sucedió algo loco. La puerta principal se abrió con un chirrido. Ambos nos quedamos congelados, con el corazón acelerado mientras el peso del momento se apoderaba de nosotros. Mark me lanzó una mirada rápida, con los ojos muy abiertos por la urgencia. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos, pero la realidad nos había vuelto a enfocar. No podíamos dejar que quien estaba en la puerta nos viera así, no después de lo que acababa de pasar. Mark se alejó rápidamente, alisándose la camisa y pasándose una mano por el cabello en un intento de recuperar la compostura. Me levanté del sofá, mi mente todavía dando vueltas, tratando de parecer lo más informal posible. El calor entre nosotros no se había disipado, persistía, espeso e innegable. Pero ahora, con el sonido de pasos en el pasillo, no tuvimos más remedio que hacer una pausa, poner todo en espera. Los pasos se hicieron más fuertes, y justo cuando pensé que la puerta de la sala se abriría, Mark se volvió hacia mí con los ojos llenos de promesa. «Esto no ha terminado», susurró, su voz baja e intensa, enviando un escalofrío por mi espalda. «Terminaremos esto, lo juro». Apenas tuve tiempo de asentir antes de que la puerta se abriera con un chirrido y la esposa de Mark, mi madre, entrara en la habitación. Nos sonrió cálidamente, ajenas toda la tensión que aún flotaba en el aire. «Ahí están ustedes dos», dijo alegremente, claramente sin darse cuenta de lo cerca que había estado de interrumpir algo mucho más que una charla informal. Me preguntaba dónde habían desaparecido todos. Mark rápidamente se movió para saludarla, dándome la oportunidad de respirar, de tratar de estabilizarme. Mi corazón todavía estaba acelerado y mi cuerpo todavía tarareaba por todo lo que acababa de suceder. Podía sentir sus ojos sobre mí mientras le hablaba, pero mantuve la mirada baja, tratando de actuar con normalidad. Durante el resto de la noche, no pude dejar de pensar en lo que había pasado entre nosotros. Cada mirada que Mark me lanzaba desde el otro lado de la habitación, cada roce de su mano mientras pasaba a mi lado, era como una chispa que reavivaba el fuego que apenas habíamos contenido en la sala de estar. La tensión era innegable, incluso si teníamos que mantener la calma por ahora. Después de cenar, me disculpé temprano porque necesitaba aclarar mi mente. No podía dejar de recordar los acontecimientos en mi mente. La sensación de sus labios contra los míos, la forma en que sus manos habían explorado mi piel, la intensidad del momento. Fue demasiado y, sin embargo, no fue suficiente. Más tarde esa noche, me quedé en la cama, mirando al techo, sintiendo el peso de lo que había sucedido. Ya no podía ignorarlo. Este no fue solo un momento pasajero, algo que pudiéramos descartar como un error. Había algo real entre nosotros, algo que ambos queríamos, aunque complicara todo. Estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché un suave golpe en la puerta de mi habitación. Mi corazón dio un vuelco y por un momento pensé que lo estaba imaginando. Pero entonces la puerta se abrió con un chirrido y Mark entró, cerrándola silenciosamente detrás de él. «¿No pudiste dormir?», susurró, su voz suave pero llena de intención mientras se acercaba a mi cama. Me senté y mi corazón se aceleró de nuevo. «No», admití, mi voz temblaba ligeramente. Los labios de Mark se curvaron en una pequeña sonrisa mientras se acercaba, sus ojos oscuros e intensos en la tenue luz de la habitación. Se sentó en el borde de la cama, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, el mismo calor que nos había consumido antes. «He estado pensando», murmuró, extendiendo su mano para quitarme un mechón de cabello de la cara, su toque ligero pero electrizante. «Sobre nosotros, sobre lo que pasó hoy». Tragué fuerte, sintiendo que la tensión entre nosotros crecía de nuevo. «Yo también». Se inclinó, su aliento cálido contra mi piel, y mi cuerpo respondió instintivamente, inclinándose hacia él, atraído hacia él. «Quise decir lo que dije antes», susurró, sus labios rozando mi oreja. «Esto no ha terminado. Te quiero,
y sé que tú también me quieres. La intensidad de su voz hizo que mi pulso se acelerara y supe que ya no había vuelta atrás. Ya no podía negar lo que sentía. No quería hacerlo. Extendí la mano, mi mano encontró la suya, y en ese momento, los últimos restos de vacilación desaparecieron. Ya habíamos cruzado la línea, y no había forma de deshacerlo. Mark se inclinó, y sus labios encontraron los míos en un beso, lento, profundo, y lleno de todo lo que no habíamos podido decir en voz alta. Sus manos se movieron para tomar mi cara, acercándome más, y me fundí en él, dejando que el peso del momento me invadiera. El beso se hizo más profundo, volviéndose más urgente, y sentí sus manos deslizándose hasta mi cintura, acercándome a él. Cada toque me provocaba escalofríos, y podía sentir que el calor entre nosotros crecía de nuevo, tal como lo había hecho en la sala de estar. La tensión que se había estado acumulando durante meses finalmente se rompió, y estábamos perdidos el uno en el otro, sin que la vacilación o el miedo ya los frenaran. Durante horas permanecimos enredados el uno en el otro, perdidos en la intensidad del momento. Cada beso, cada caricia, cada palabra susurrada era como una promesa, una que ambos sabíamos que no podíamos romper ahora. Fue más que solo físico. Había algo real entre nosotros, algo que había estado creciendo durante tanto tiempo, y ahora que nos habíamos rendido, no había vuelta atrás. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las cortinas, nos quedamos allí, sin aliento y exhaustos, con nuestros cuerpos todavía apretados. El brazo de Mark estaba sobre mí, sus dedos trazando suavemente patrones en mi piel, y sentí una sensación de paz invadirme. Cualesquiera que fueran las complicaciones que nos esperaban, cualesquiera que fueran los desafíos que pudiéramos enfrentar, sabía que lo resolveríamos. Juntos. «No quiero que esto termine», susurré, mi voz apenas audible mientras apoyaba mi cabeza en su pecho. Mark me dio un suave beso en la parte superior de la cabeza, y su mano acarició suavemente mi espalda. «No lo hará», murmuró, con la voz llena de tranquila convicción. «Haremos que esto funcione, lo prometo». Y en ese momento le creí. Habíamos cruzado una línea, sí, pero no fue un error. Fue el comienzo de algo nuevo, algo inesperado y complicado, pero también emocionante y lleno de posibilidades, y lo que fuera que viniera después, sabía que lo afrontaríamos juntos.